Ya, perfecto. Sistema cardiovascular. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Confírmeme, por favor. Sí, sí se ve. Ya. Sí, sí, sí. Bueno, ahora lo que te quería ver, creo que ya vimos tres signos vitales, vimos la pulsoximetría, vemos la frecuencia respiratoria y vimos la temperatura. Ahora tocaría ver lo que es, y solamente dos, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Sí, bueno, pero antes de ver la frecuencia cardíaca y la presión arterial, necesito que hagamos un pequeño énfasis en lo que es el sistema cardiovascular. Bueno, entonces, ustedes están viendo aquí el corazón. Permítanme para apuntar. ¿Un toque, chicos? No se le escucha. ¿No se me escucha? Si no, para cambiar de audífonos. Recién se la voy a escuchar. Ya, a ver. Si no se me escucha en algún punto, me avisan para cambiar de audífonos, porque estoy en la universidad. Ya. Bueno, entonces, ustedes están viendo aquí el corazón que tiene cuatro cavidades, ¿no? Así que me gustaría que alguno de ustedes me diga el nombre de esas cuatro cavidades o cómo creen que se llamen, por lo menos. Tiene 2 aurículas y 2 ventrículos, derecho e izquierdo para cada uno. Ya, está bien. Bueno, como bien lo he dicho, el corazón va a dividirse en cuatro cavidades o cuatro cámaras, también puede decirse, que son dos aurículas, que son la parte de arriba, y dos ventrículos, que son la parte de abajo. Y como han dicho, pues está la derecha y la izquierda. Ustedes se preguntarán, ¿por qué siempre había esta diferencia de colores? Que en este caso, bueno, en este caso se ve como morado y rosado, ¿no? Pero realmente es rojo y azul. Ustedes siempre han visto sus diferencias de colores, ¿no? De rojo y azul, ya acá, por ejemplo. De que realmente nosotros no tenemos sangre azul, ¿saben? Más siempre se ha hecho esa comparativa. De que el lado izquierdo siempre lo van a pintar de rojo y el lado derecho de azul. Ojo que ese lado derecho funciona como supuestamente es el corazón. A ver, si ustedes lo están viendo, lo ven a la inversa, ¿no? Pero bueno, esto se debe a que un lado va a trabajar con sangre oxigenada y el otro lado, que se ve de azul, o bueno, acá como que de morado, va a trabajar con la sangre desoxigenada. Es solamente como para que haya una pequeña diferenciación a lo largo del sistema, ¿no? Y por eso también se ha diferenciado siempre como que las venas de un color y las arterias de otro color. Bueno, ahora, estas estructuras de acá que ven, que hacen como un arco, más o menos, y del que salen tres ramitas, es conocida como la arteria aorta. Ahora, ojo con esto. Eso que les estoy diciendo, eso no tienen que aprender solo, les estoy dando como una pequeña introducción a lo que es el sistema cardiovascular, solamente para que tengan una mejor noción cuando veamos lo del pulso y, no, perdón, lo de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Pero no se preocupen si se marean acá, que realmente es algo básico lo que les voy a explicar. Bueno, les decía, esta parte de acá que parece como si fuera un arco más o menos, y tiene las tres ramitas de aquí, se llama la arteria aorta. De estas salen otras tres arterias que vendrían a ser las ramitas que les dije, que vienen a ser las subclavias, el tronco brachiocefálico y bueno, en fin, salen más partes. Asimismo, estas dos cositas que ven acá, un momento que no pinta, no sé por qué. No me deja. Disculpe, alguien ha levantado la mano. Dime, no sé quién estaba levantando, pero dime nomás. Chicos, ya, sí, Mena, dime. Marcia, una consulta. Dijiste que el aurícula y la ventrícula izquierdo trabajan con sangre oxigenada. Un momento, quiero cambiar de color para que noten mejor mi puntero. Ya, así. Ya, sí, claro. La parte roja, llámese la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo,
todo lo que es la parte roja va a trabajar con la sangre oxigenada. Y todo lo que ven azul, o en este caso morado, que es la aurícula derecha y el ventrículo derecho, es con sangre desoxigenada. Ya, permítanme. Y ahora sí. Sí, gracias, Marce. Bueno, ya. No sé dónde me quedé, pero bueno. La situación que justo le había vuelto a repetir a su compañera. Yo sé que en el colegio siempre les han dicho que las arterias van de rojo porque llevan la sangre con oxígeno, que es tal cual la parte que les dije, esa parte. Ya, esa parte. Y que las venas son azules porque, bueno, llevan sangre sin oxígeno, ¿no? Es esa parte. Entonces, se sobreentendería que todas las arterias salen de por acá y todas las, bueno, venas están por acá, que de hecho sí. Pero si se dan cuenta, a ver, voy a ver, no sé por qué acá. A ver, un momento. Ya, por ejemplo, este está en morado, ya. Todo lo que vean morado, chicos, piénsenlo como azul. Y todo lo que vean rosado, piénsenlo como rojo. Porque, en fin. Por ejemplo, aquí ven la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar, a pesar de que es una arteria y que debería estar de rojo por todo lo que nos han enseñado, está de azul, entre comillas. Pero esto sucede técnicamente porque si bien al ser una arteria y teóricamente debería llevar oxígeno, esta al ser la arteria pulmonar, permítanme un momento, chicos, dame un segundo. Ya, perdóneme. Yo le decía, la respuesta a esta interrogante es porque la sangre que se lleva del corazón hacia los pulmones, es decir, la sangre que sale del corazón a los pulmones, va a ser sangre desoxigenada. Y es por esta misma razón que las venas pulmonares también se grafican de rojo, que ahorita, acá está, no lo encuentro. Ya bueno, acá, supuestamente tendrían que ser de rojo. Acá están de amarillo porque no sé, pero en, si la ven en otra imagen, googlean, yo qué sé, el corazón en sus cavidades, el corazón en sus partes, van a ver que las venas pulmonares siempre van a ser de rojo. Por lo mismo, porque son las únicas venas que drenan del pulmón hacia la sangre, perdón, hacia el corazón, sangre rica en oxígeno. Entonces es como algo para que sepan. Realmente no es como que les vayan a tomar eso, pero para que tengan una noción de la importancia de esta arteria y esta vena, ¿no? Pero fuera de ese contexto, todas las arterias siempre las van a encontrar de rojo y todas las venas siempre de azul. Entonces, bueno, como se han podido dar cuenta, si bien son signos vitales diferentes los que vamos a hablar, básicamente todo se lleva al mismo punto. Tanto el sistema cardiovascular como el sistema respiratorio están íntimamente entrelazados. Y bueno, de todo esto, en cuanto a lo que refiere a la función cardíaca, es importante que conozcan cuáles son los 4 movimientos. Voy a borrar todo esto, que solamente era una parte introductoria. Ya. Como dije, hay 4 movimientos cardíacos. Primero tenemos la contracción, que va a ser también conocida como la sístole, y también tenemos la relajación, que es conocida como la diástole, ¿no? Bueno, cuando el corazón hace sístole o hace contracción, ocurre la expulsión de la sangre. Asimismo, la sístole podría decirte que es un movimiento que va a estar a cargo de los ventrículos, que son las partecitas de abajo, ¿no? Perdón. Que son las partecitas de abajo. Y de hecho, dentro de los dos ventrículos, el que más trabajo va a hacer, siempre va a ser el ventrículo izquierdo. Es por eso que ustedes cuando vean sus gráficos o, bueno, acá se nota muy ligeramente, no elegí muy buena imagen, pero bueno, cuando vean sus gráficos o cuando vayan al anfiteatro, van a observar que el corazón en el ventrículo izquierdo tiene más capa muscular. Creo que se nota un poquito. Acá tiene como que poquita capa muscular y acá supuestamente tiene más. Se nota muy ligeramente. Obviamente la diferencia tampoco es que sea súper notoria, pero sí hay. Y esto sucede básicamente porque, como les dije, al tener más capa muscular, va a ser más gordito, más pronunciado, es porque el ventrículo izquierdo trabaja más, bombea muchísimo más. Permítame un segundo.
Discúlpame chicos si hago pares, pero como estoy en la universidad, a veces hacen mucha bulla. Every day. You deal with this. Doesn't laugh you. Y ahora sí. Bueno, ¿y ustedes saben por qué sucede eso? Esto que les digo que el ventrículo izquierdo trabaja más que el derecho. ¿Alguien que sepa? Cástale. Porque tiene más músculo y al tener más músculo bombea más. O sea, sí, pero el tema de que tiene más músculo es la consecuencia de que trabaje más. Básicamente, trabaja más el ventrículo derecho porque, bueno, el ventrículo izquierdo porque el derecho únicamente se contrae para mandar sangre del corazón a los pulmones, mientras que el izquierdo se va a contraer para mandar la sangre del corazón a todo el cuerpo, a través de la aorta, ¿no? En cuanto a la diástole refiere, ya expliqué todo lo que es la sístola. En cuanto a la diástole refiere, o también llamado relajación, esto será también una fase de llenado. Es decir, es cuando el corazón se relaja y se amplía para que pueda llenarse de sangre. Y bueno, después de darse la diástole, en la siguiente sístole es cuando se expulsa toda esta sangre del que el corazón se ha llenado. Y bueno, es cuando el corazón básicamente se hace como que chiquitito, por decirlo así, ¿no? Ya. Ya, ahora. Vamos a ver otro punto. Sí, ya acabamos con la parte introductoria. Bueno, ¿cuáles son, ustedes van a saber cuáles son los reguladores de la actividad cardíaca? Sí lo saben, pero a ver si hay alguno capaz. Disculpa, hace un momento mencionaste que eran 4 movimientos y mencionaste sístole, diástole, ¿verdad? No, dije que son 2 movimientos, pero dije 2 nombres para cada uno. En el caso, por ejemplo, de Una relación las, volumétrica. claro, solamente hay 2 nombres para cada uno, pero no solamente son 2 movimientos. La contracción, que es la sístole, y la relajación, que es la diástole, ¿no? Bueno, les decía ya, tenemos también los reguladores de la actividad cardíaca. Antes de ver eso, hay que entender que la actividad cardíaca no solamente va a estar mediada por esta función mecánica de la sístole y el diástole, que son los movimientos cardíacos, ¿no? Sino que también va a estar mediada la actividad cardíaca por la función eléctrica del corazón. Es decir, básicamente por ciertas partecitas o ciertos, vamos a decirle partecitas, ¿sí? Bueno, que son las siguientes. El nódulo sinoauricular, que de verdad no sé por qué elegí esta foto, porque acá no aparece. Voy a ver si... El nódulo está medio por el primero, por el nódulo sinoauricular, que se encuentra en la aurícula derecha, como pueden ver, que está cerquita de la entrada de la vena cava superior. Pues, saben, por acá. Esa parte como que le estoy dando para una noción si alguno sabe un poquito en anatomía del corazón. Y bueno, esto va a ser uno de los primeros centros de control para lo que va a ser la actividad eléctrica del corazón. De hecho, es el principal, por decirlo así, pero siempre tenemos otros como para que le hagan la cooperación, por decirlo así, ¿no? Que mira, el nódulo sinoauricular está parado por acá. Cuidado. Eso es. Ya bueno. Después tenemos el nódulo auriculoventricular, que se encuentra aquí. Esto es anatomía, ¿no? Rama derecha de las Is, purificación. Este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda. Chicos, La por primera favor, fase comienza. chicos, por favor, para que apaguen su micro. Uy, perdone. No te preocupes. Bueno, ya les decía, tenemos el nódulo auriculoventricular, que está justo en la división entre la aurícula y los ventrículos, ¿no? A este nódulo le va a seguir el haz de His. Bueno, básicamente se divide en 2 ramas, ¿no? Pero es como que todo se parte. Tenemos el haz de His,
que es una estructura que baja por aquí, como les dije, en el espacio del músculo entre los ventrículos derecho e izquierdo. También pueden llamarlo, en su clase, no sé seguro si lo llaman as de His o lo llaman como tabique interventricular. Entonces, bueno, este as de His baja por aquí, por esta parte que ya señalé, y cuando llega al ápice del corazón, es decir, a la puntita, esa parte de acá, se va a dividir en as de His izquierdo, que es este, y as de His derecho. Bueno, de todos estos, ¿cuál creen que va a ser el jefe de la actividad eléctrica del corazón? Me parece que se los dije. El nódulo. El nódulo. ¿Qué nódulo? Sí, sí. El sin auricular. Sin auricular. Bueno, entonces por favor, eso nunca se lo olviden. Y bueno, ahora sí. Para ir un poquito adelantándoles lo, parte de los signos mismos, la frecuencia cardíaca en el corazón siempre va a ser de 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, va a ser este nódulo sin auricular, el que les digo que es el jefe de toda esta actividad eléctrica, quien nos va a permitir alcanzar esos números de 60 a 100 latidos por minuto. Ahora, si este nódulo sin auricular por algún motivo fallara, el que va a tomar la batuta va a ser el nódulo auriculoventricular. Pero si bien este va a hacer que el corazón lata, ya no va a hacer que lata a una frecuencia de 60 a 100, como tenía que latir comúnmente. Ahora va a hacer que lata a una de 60 a 80. Entonces, a ver, sigue estando correcta, pero y sigue permitiendo que nos mantengamos con vida, pero no es lo mismo. Y ya por último, pues, no sé, pasa algo, una enfermedad, alguna patología, un accidente, etcétera, y este nódulo auriculoventricular deja de funcionar, el as de His es el que va a tomar la posición, o bueno, la batuta, haciendo latir al corazón, pero ahora con una frecuencia cardíaca de entre 20 a 40 latidos por minuto. Y obviamente, si es que el corazón late muy lento, quiere decir que la sangre también llega, también se puede decir que llega a los órganos bastante lento o bastante tardíamente, por lo que los órganos tampoco tienen oxígeno. ¿Y qué sucede cuando no tienen oxígeno? Básicamente comienzan a morir o a fallar. Bueno, comienzan a morir las células y por ende a fallar el órgano, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante la actividad eléctrica del corazón? Eso es, bueno, esto lo vamos a estudiar cuando le pidamos al paciente el famoso electrocardiograma o EKG, que lo van a ver más detallado en ciclos superiores. Es básicamente por esto mismo que les digo, o sea, porque es, según esto pueden controlar cómo va, no cómo tira el corazón, pero van a poder controlar un poco más todos estos rangos, ¿no? Bueno, otra cosa muy importante en la estructura del corazón es conocer las 4 válvulas que posee. Sí, las 4 válvulas que posee, creí que las había dicho eso. Una de ellas es la mitral. Voy a ver si vuelvo a esta imagen. Ya vamos a poner esa imagen abajo. Ya. Ya. Una de ellas es la mitral, que se encuentra entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. O sea, la partecita de acá, digamos, por decirlo así, que esa es la mitral. También tenemos la tricúspida, perdónenme, que se encuentra entre la aurícula y el ventrículo derecho, básicamente por acá. Y de ahí vamos a tener a las conocidas como válvulas semilunares, que básicamente es cuando la aórtica, que obviamente se encuentra entre la aorta y el ventrículo izquierdo. Y también tenemos, a ver, está por aquí, acá no se ve como una línea, acá me parece que sí se ve. Ya, esa es la aórtica, que se encuentra, digamos, como les dije, entre lo que es la aorta y el ventrículo izquierdo. Perdónenme, en la parte de acá. Esa no sé por qué la señalo. Y también tenemos la pulmonar, que se encuentra entre la arteria pulmonar y el ventrículo derecho. La partecita de acá. Y bueno,
Ya por último, otra cosa que debemos conocer es cuáles son los receptores que van a ayudar al corazón y en general van a permitir que todo el sistema cardiovascular pueda regular sus funciones, ¿no? Bueno, nosotros vamos a tener los quimiorreceptores, que son estos acá, los cuales perciben los cambios que existen en las concentraciones de oxígeno y CO2 dentro del corazón, ¿no? Para que si hubiese una elevación o disminución de alguno de ellos en la sangre o en general, se le notifica al cerebro para que el cerebro diga, ok, ya, a ver, hay mucho oxígeno, hay mucho CO2 o hay muy poco a lo mejor, vamos a hacer algo al respecto, ¿no? También tenemos a los volurreceptores, son los de aquí, los cuales van a percibir cambios en el volumen sanguíneo. ¿Alguno de ustedes sabe cuánta es la cantidad de sangre normal que tiene una persona? Bueno, ya. Más o menos la cantidad de sangre que tiene una persona tiende a estar entre 4.5 a 6 litros aproximadamente. Entonces, cuando hay una disminución o un aumento notorio de este volumen, estos receptores lo van a captar y le van a decir al cerebro, ¿sabes qué? Tienes que regularlo. Asimismo, tenemos a los receptores isquémicos, los cuales captan la disminución del aporte del oxígeno en un tejido determinado, cualquier sea, pero en un tejido determinado. Ojo que esto es distinto que los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores, a ver, como para darles una idea más básica, son los que van a captar las fluctuaciones para más o menos del oxígeno y del CO2 en la sangre en general. En cambio, estos receptores isquémicos van a estar en los tejidos y, bueno, obviamente en órganos y únicamente van a captar la variación del oxígeno para avisarle en estas zonas, para avisar al cerebro en caso que haya alguna, pues, porque significa que hay problemas, ¿no? Finalmente tenemos a los baroreceptores. Ya vimos todos. Estos, como bien dice el prefijo baro, van a captar lo que son las fluctuaciones de la presión sanguínea y van a hacer esto lo que serán muy importantes ahora que estudiemos lo que es la presión arterial. Que bueno, lo vamos a ver en un rato todavía. Antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta de esto? Realmente la mayoría había sido introducción, pero les va a servir para lo que vamos a ver ahora. ¿Tienen alguna duda o continúo? Bueno, ya. A ver, permítanme un segundo, que estoy conectando mi tablet. Ya, bueno, ahora sí. Frecuencia cardíaca. Chicos, si tienen alguna consulta, por favor, a lo largo de la explicación, me interrumpen nomás. No pasa nada. Mejor no que no levanten la mano porque no veo que la están levantando, entonces no les doy por enterado. Bueno. Disculpa, ¿podrías repetir, por favor, lo que eran los quimiorreceptores? Sí, claro. A ver, voy a repetir lo que es la diferencia mejor entre quimiorreceptores y receptores isquémicos, ¿ya? Que es donde la mayoría se confunde. Básicamente los quimiorreceptores son los que captan las fluctuaciones, ya sean positivas o sean negativas, tanto del CO2 como del oxígeno en la sangre. Van a ver si creo que en la clase pasada vimos los niveles de CO2 y de oxígeno. Bueno, esos son de aire inspirado, ¿no? Pero los valores que deberían haber en la sangre son bastante similares. Esto es de frecuencia respiratoria, pero son bastante similares los niveles. Entonces, cuando hay una disminución o cuando hay una alteración en general de cualquiera de los dos valores, los quimiorreceptores van a captarlos, pero siempre y cuando esos valores sean de la misma sangre. Por otro lado, tenemos a los receptores isquémicos, que van a estar dentro de tejidos, dentro de órganos, o bueno, en general en casi todas las partes del cuerpo, pero en lugares específicos, y van a captar esta misma variación, pero ahora solamente del oxígeno, pero en este tejido en cuestión.
o yo qué sé, algún tejido que esté dentro del cerebro, por decirlo así. Ok, los receptores isquémicos, hay receptor isquémico específico que está dentro de ese tejido y va a captar la variación del oxígeno en ese tejido del cerebro. En cambio, los quimiorreceptores son más genéricos, van a ver las variaciones, pero en lo que es en general toda la sangre. No sé si me voy a entender, o si no, para explicarte de otra manera. Sí, sí, todo claro. Ya, bueno, yo ya lo entendí. Ya, perfecto. Perdónme. Y ahora sí. Bueno, frecuencia cardíaca. Primero, recuerden que la frecuencia cardíaca se puede medir en varios sitios. Me parece que lo expliqué un poquitito la semana pasada y ya deben haberlo visto en su clase de teoría. Puede medirse, por ejemplo, bueno, entre los más comunes tenemos a lo que es la arteria radial en la muñeca y la arteria carótida en el cuello. Justo acá. Bueno, no se ve muy bien, pero carótida es como que pones dos deditos justo, a ver, no los voy a explicar, como si fuera así debajo de la oreja, pero un poquito más adelante y pues obviamente un poco más abajo, ¿no? Y la otra es en la muñeca, que acá me parece que no aparece, pero es como que la altura de la muñeca también te pone dos dedos, ejerces ligera presión y ya está. Bueno, antes de seguir también yo les había mencionado, me parece que la semana pasada, que no es lo mismo hablar de frecuencia cardíaca y de pulso. Son conceptos totalmente diferentes. ¿Por qué? El pulso es cuando nosotros palpamos la arteria sobre una superficie dura. Es decir, básicamente lo que les acabo de explicar que se hace, ¿no? Y este pulso va a tener todas estas características que ven acá. Que no sé si los puse. Acá está. Frecuencia, ritmo, amplitud y tensión. Ya. Entonces, el pulso va a tener todas estas características de frecuencia, ritmo, amplitud. Tiene uno más, me parece. Bueno, ¿qué cosa es lo que nos importa ahorita? Nos importa lo que es la frecuencia. ¿Por qué? Porque esta frecuencia se refiere tal cual a lo que es la frecuencia cardíaca, que es lo que la mayoría confunde en términos. Es decir, ¿cuántos latidos por minuto hace nuestro corazón? Recuerden también que les dije hace como 10 minutos que lo normal de esa frecuencia es que esté entre 60 y 100 latidos por minuto. Por otro lado, el ritmo también es importante técnicamente dentro de lo que es el pulso, pues determina si este pulso es regular o irregular. A ver, en cuanto refiere a amplitud y tensión, sí es importante, pero no se mareen ahorita con eso, porque realmente el pulso solamente requiere que sepan, como les dije, el ritmo para ver si el pulso es regular o irregular, y la frecuencia que van a ser el número de latidos por minuto que hace nuestro corazón, ¿no? Y que tiene, bueno, tendría que ser de 60 a 100. Digo tendría porque recuerden que siempre hay patología, siempre hay un accidente, siempre va a pasar. Bueno, entonces cuando les pregunte, ¿pulso y frecuencia cardíaca son lo mismo? No, una vez más. Cuando hablamos de pulso, hablamos de todas estas características, todas, la englobación de las mismas. En cambio, cuando hablamos de frecuencia cardíaca, es solo una de esas tantas características que posee el pulso, por decirlo así, y que será medida en latidos por minuto. Bueno, otra cosa importante es que este gráfico que ven acá, el francés, ¿dónde está mi punto? El que ven acá, es un gráfico, podría llamarse gráfico, de la presión sanguínea al momento en que el corazón realiza los movimientos de sístole y de diástole. Justo acá creo que me parece diastólica y sistólica, a eso se refiere. ¿Y por qué es importante? Porque en su teoría se lo mencionan como que una de las características del pulso es que va a tener una onda dícrota. Ahora ustedes dirán, por ejemplo, tiene una onda dícrota, pero ¿por qué? ¿A qué se refiere? Básicamente se refiere a esto. Esto es un cuadro donde por un lado ven la presión. Bueno, no está completo, tendría que ser como que un cuadro o algo así con valores, ¿no? Yo qué sé, 10, bueno, no con esos valores, ¿no? Pero 10, 5, algo así. No me acuerdo cómo se llaman esos cuadros. Pero en ese cuadro, en este caso solamente va a aparecer la onda. Pero supuestamente acá también están, ¿no?
Bueno, tal que por ahí. Bueno, en teoría tiene que aparecerle los valores en donde por un lado van a ver lo que es la presión y el otro lado van a ver el tiempo. Entonces, esta primera parte, dentro de lo que es, ¿permita? O sea, digamos, fijándonos en propiamente la onda que hemos puesto acá, ojo que no todas las ondas son iguales, incluso cada segundo tenemos una onda diferente. Digamos que la onda es como que una partecita. Esto va a seguir así, así, así. Yo qué sé, ¿no? Bueno, esa partecita de la onda de esta persona en cuestión en este momento exacto es la que va a simbolizar cuando el corazón va a ser relajado y se está llenando, por decirlo así. Entonces, luego cuando el corazón se contrae, la presión se dispara y bota un montón de sangre. Por eso que hay como un aumento abismal en función a que estaba por abajo y ahora sigue hasta por arriba, ¿no? Generando así este pico, como les dije, que es bastante alto. Y bueno, luego a medida que se empieza a relajar otra vez, la presión empieza a disminuir. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que por el lado de acá hay como un pico chiquito antes de que disminuya totalmente. A ver, acá no está notorio, me parece en esta imagen. Es como que es muy pequeño, la verdad. Pero por acá esa parte se ve más notorio. Bajan, 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 bajan y de pronto un pico. A ver, el pico no es abismal como sucedió acá, no es como que así. Es más chiquito. Es, en algunos pacientes, podría decirse que si nota menos, suele confundirse con esta parte de acá, que también me parece un pequeño pico, pero como no tiene tanto valor, permíteme un segundo. Bueno, ya, les explicaba, perdón. El corazón se va relajando, ¿no? Se va a ir relajando, entonces la presión empieza a disminuir y aquí hay un pequeño un pico chiquitito, antes de que la presión en cuestión disminuya totalmente. Ahora, esa segunda subidita, por decirlo así, ocurre porque luego de que la sangre sea expulsada del ventrículo izquierdo, esta válvula aórtica, a ver, voy a volver a la imagen, decía ya, la sangre expulsada del ventrículo izquierdo. Pero luego de eso, la válvula aórtica, que es la de acá, se cierra para evitar que la sangre que está como que subiendo, 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 se regrese. Porque, a ver, teóricamente por la propia gravedad tendría que regresarse. Se cierra para que no pase nada, ¿no? Pero obviamente la sangre por la gravedad que les dije va a intentar regresar. Y cuando intenta regresar, hay un choque entre la sangre que no logró volver con esta válvula en cuestión. Y es en ese momento que ocurre esta pequeña elevación de la presión por segunda vez, como chiquitito, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna duda de esto? Ah, ya, como esto curioso, bueno, no estoy seguro que su teoría la menciona, no me acuerdo. Los hombres tienen el pulso más elevado que las mujeres, a no ser que las mujeres estén ovulando. Cuando las mujeres están ovulando, sí lo tienen más alto. Obviamente también cuando están embarazadas. Aunque tiene que variar, pero básicamente es como que la estadística. Eso también les sirve para saber porque, a ver, a veces si hacen una comparativa entre entre lo que es entre lo que es el pulso de un paciente hombre y un paciente mujer, a pesar de que ambos están sanos o ambos estén enfermos, no va a ser siempre igual. O sea, a veces el del hombre eh, puede estar mucho más elevado que el de la mujer y están en el mismo estado de salud. Bueno, y ahora sí. ¿Tienen alguna duda o seguimos? Disculpa, ¿podrías volver a repetir el cuadro, la primera parte? Lo de la onda dícrota y así. Sí, por favor.
Y ahora decía, esta primera parte está simbolizando cuando el corazón se está relajando. Obviamente que ten en cuenta que la onda no inicia acá, inicia por aquí o acaba por aquí, quién sabe cómo inicia, ¿no? Pero bueno, esta es una fracción de lo que es la onda. Entonces esa pequeña parte va a simbolizar que el corazón se está relajando y por ende se está llenando. Ahora, cuando el corazón se contrae, es decir, pasa de movimiento, por decirlo así, la presión se va a disparar notablemente y va a botar un montón de sangre. Es por eso que van a ver esta subida abrupta y generando como que un pico, ¿no? Luego, a medida que se empieza a relajar, porque obviamente no se mantiene arriba, a medida que esto se comienza a relajar, la presión empieza a disminuir. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta aquí que hay como otro pico chiquito antes de que termine de disminuir completamente, ¿no? Entonces, esta segunda subidita ocurre porque luego de que la sangre sea expulsada del ventrículo izquierdo, que es lo que les decía, ¿cómo se ve? La sangre estaba acá. La sangre va a ser expulsada para ser llevada a todo el cuerpo, todo bien, ya. Pero por movimiento de la gravedad, antes de que termine de salir, va a querer regresar. Pero para evitar eso, permítanme, para evitar eso, esta válvula aorta en cuestión se va a cerrar. Se va a cerrar como que le va a cerrar la puerta, le va a decir, no sabes qué, sangre, tú no vas a regresar. Entonces, ¿qué va a suceder cuando se cierre? Va a haber como esta pequeña subidita de presión. Asimismo, también si lo escuchan con el estetoscopio van a poder escuchar como un ligero sonido si realmente toman atención, pero en general va a subir esta subidita de presión. Solamente es debido a la gravedad. Y de ahí nuevamente ya, ok, ya se dio cuenta la sangre que no puede regresar y se sigue su camino. Y es por eso que la sangre sigue disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y debemos decir que ya, como les dije, los movimientos son uno tras otro. Sístole, diástole, sístole, diástole. No es como que la sangre se va, o sea, la onda se va a quedar acá y ya, chao. No, la onda va a seguir subiendo, va a seguir bajando. Toda esta onda en cuestión se llama onda dígrada. Pero esta parte que les expliqué también es importante, por eso que les mencioné. ¿Me entendiste ahora sí? Sí, gracias. Ya. Bueno, ahora vemos la presión arterial. Esta recuerden que tiene una fórmula, que es la que les estoy mostrando, porque la presión arterial va a ser el resultado del gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Ahora bien, ¿qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es a su vez el producto de la multiplicación de lo que es la frecuencia cardíaca. Es decir, ¿qué es la frecuencia cardíaca? Es lo que les he explicado hace un rato. El número de latidos por minuto, todo esto multiplicado por el volumen de eyección. Es decir, ¿cuánta sangre bota nuestro corazón en cada sístole? Por otro lado, la resistencia vascular sistémica va a ser la resistencia que ejercen nuestros vasos sanguíneos cuando pasa el flujo sanguíneo. Valga la redundancia, ¿no? Esta resistencia vascular sistémica va a ser importante porque les menciono que la presión arterial, sobre todo la resistencia vascular sistémica, va a estar determinada por la ley de Poussil, que no sé si las puse acá. No, no lo puse. Bueno, va a estar determinada por lo que es la ley de Poussil. ¿Qué es la ley de Poussil? Bueno, la ley de Poussil, me parece que sale en su teoría, es el que nos va a explicar que la resistencia de cualquier tubo o estructura va a estar determinada por la presión que ejerce el líquido que está pasando, por el diámetro de este tubo y por la viscosidad del líquido que pasa. Es ley física, la van a ver en el siguiente ciclo en física, pero es importante para que entiendan ese tema.
Entonces, traduciendo en un lenguaje médico y capaz un poco más sencillo, la presión va a estar determinada por la consistencia del vaso sanguíneo en cuestión. Es decir, si un vaso está indurado porque se trata de un paciente viejito, o si por el contrario, un vaso que, no sé, está conservado con sus propiedades de elasticidad, también estará determinada por las dimensiones del tubo. Es decir, si por ejemplo este vaso sanguíneo va a estar contraído, o se estaría en vasoconstricción, o si por el contrario está grandote, o sea que estaría en vasodilatación. Y por último, esto va a depender de la viscosidad de la sangre, que estará determinada por la cantidad o por el número de glóbulos rojos que esta sangre en cuestión lleva. Otra cosa importante es que todos en nuestros vasos sanguíneos tenemos flujo laminar. ¿Qué es esto? Básicamente dos tipos de flujo laminar. Bueno, no dos tipos, no dos tipos de flujo. Este es el laminar y este es el turbulento. Ya. Bueno, nosotros tenemos flujo. Es decir, es cuando la sangre y todos sus componentes pasan por estos vasos de manera ordenadita. A eso se le llama flujo laminar. Sin embargo, por enfermedades como la formación de placas de grasa dentro de lo que son las arterias o, bueno, muchas enfermedades, se va a ocasionar que ese flujo laminar cambie y que ahora los componentes sanguíneos se desordenen, generando un flujo turbulento, como lo pueden ver acá. Lo que a su vez está relacionado con la presencia de hipertensión arterial. Algo que quiero que recuerden es que esta fórmula de presión arterial es bastante importante, de verdad que lo es. Apréndansela, memorícensela, tatúensela, no sé. Porque si uno de estos componentes se ve alterado, el resto también. A ver, creo que es fácil entender esta parte, pero si la resistencia vascular sistémica, por ejemplo, sube, esto sube, la presión arterial también va a subir. Y es lo mismo con el gasto cardíaco realmente. Ahora bien, si la resistencia vascular sistémica sube, el gasto cardíaco baja. Y a la inversa, ¿no? Bueno, ¿tienes alguna duda de eso? Ah, estos son los valores realmente, es que no me acuerdo si lo he explicado, lo he puesto luego. Estoy viendo si lo puse, no me acuerdo si lo he puesto luego. Ya no. Bueno, estos son los valores. Tenemos el valor normal cuando la presión arterial sistémica, perdón, la sistólica es menor a 120 mililitros de mercurio y la presión arterial distólica es menor a 80 mililitros de mercurio. Cuando tiene mayor número a esto, ya podemos hablar de que hay un aumento de presión y de hecho, realmente los valores más importantes acá, realmente ni siquiera la normal es importante. Los valores más importantes acá como para que se los memoricen son hipertensión. Cuando es más de 140 la presión sistólica, estamos hablando de una presión alta realmente. Y cuando es mayor a 90 mililitros de mercurio la presión diastólica, la misma historia. Bueno, ahora sí. Si tienen alguna consulta, interrúmpame. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Esto de aquí, que ven acá, es un esfingomanómetro. Disculpa, una consulta. Hace poco leí, no me acuerdo en dónde, que es normal, se puede considerar normal la presión de 140-90 cuando es un adulto mayor a los 65 años. No sé si esa información es correcta o no. Sí, es cierto. A ver, les estoy diciendo que estos son los valores básicamente normales, que al ser también normales, suele tener una persona adulta, una persona normal, a lo mejor ustedes. Pero tengan en cuenta que tanto en el caso de los bebés, como en el caso de personas con movilidades, como personas mayores o etcétera, estos valores no van a ser lo mismo. Y eso es como que una generalidad. También, por decir, una persona que ya sufre, que ya está declarada médicamente hablando, que tiene presión arterial alta, que sufre de hipertensión, ya sea emotiva, ya sea hipertensión normal,
su presión arterial obviamente va a tener nuevos valores. Va a ser como que la presión arterial normal dentro de obviamente siempre va a tener hipertensión, ¿no? Pero la presión arterial de esas personas va a ser una y la presión arterial alta de ellas va a ser otra. Por decir, ustedes que son personas, no sé si alguno sufriría hipertensión acá, no creo, pero es raro ver en gente joven hipertensión arterial, pero si alguno sufre, a lo mejor tiene una idea más clara de lo que le estoy diciendo. Pero suponiendo que todos, ninguno sufre, su presión arterial probablemente ahorita está en 12/8, a lo mejor 13 o 11. 11 suele estar, por lo menos la mía, yo la suelo encontrar en 11/75, creo. Suele ser en presión normal. Ojo que cada persona tiene su presión arterial normal. Ahora, si estamos hablando de una persona que sufre de hipertensión arterial, no sé, tu mamá, tu abuelo, tu tío, tu vecino, tu presión arterial normal, si tú tienes un día que está relajado, que está echado en su cama viendo películas, no va a estar en 11/75. Bueno, entre 7, 11/7.5, ¿no? Va a estar a lo mejor en 14/9, en 14/8. Quizás, en el mejor de los casos, en 13/sobre 7.9, perdón, sobre 8.9, 8.8, una cosa por el estilo. Es raro. Su presión arterial se vuelve diferente, sus valores de normalidad cambian. Lo mismo sucede con las personas mayores, con los niños, tienen valores de normalidad diferentes. Cuando una persona con hipertensión que tiene la presión alta, oye, podemos decir que puede llegar hasta 21/11. Obviamente ya no está bien, o ya tiene que ir al médico porque 21/11 es, amigo, te estás muriendo. O te puede dar un paro cardíaco, o te puede dar cualquier cosa, un derrame, pero por favor, ve al médico. Pero voy al punto de que cada persona, dependiendo de sus características, dependiendo de su edad, dependiendo de todo, va a tener presiones arteriales diferentes y valores diferentes. Entonces sí, sí tiene razón. Creo el artículo o lo que hayas leído, no necesariamente los mayores de edad, no me acuerdo cuáles son los valores de los adultos mayores, pero en general van a cambiar. Ah, ok, Ahora sí, muchas gracias. no te preocupes. ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, ya. Si no me interrumpen. El medio queda en el esfingomanómetro. De hecho, ese es el un momento, no está mi lápiz. Ahí está. Es el esfingomanómetro. De hecho, ya no viene con esa partecita larga. Bueno, si compran tipo, los originales, por decirlo así, sí viene todavía, pero ya no, o sea, los que crean hoy en día ya no vienen con esa partecita, sino que ahora vienen con un relojito, que no tengo imagen acá, pero ese relojito marca es lo mismo, es como un circulito que tiene como su puntero, no sé cómo decirle, como una flechita, que va a marcar básicamente los mililitros de mercurio. Esto va a venir también a ser la perilla de insuflación y esto va a venir a ser el manguito. Ahora, esto puede ser, creo que viene en todos los parciales. Este manguito debe tener de largo el 80% del brazo del paciente. Y el ancho debe ser del tamaño del 40% del brazo del paciente. Por favor, acuérdense de este tamaño. Asimismo, el tamaño estándar de este manguito, en largo creo que no hay un valor estándar, pero en ancho tiene el valor estándar de 12 centímetros. Bueno, por otro lado tenemos el estetoscopio. ¿Quién no tiene su estetoscopio? Probablemente alguno le han regalado su primer ciclo, y si no, Marce, pues se lo van a comprar. Dígame. Marce, una consulta. ¿80% de qué era? El brazo del paciente. ¿Cómo? Del brazo del paciente. Y Bueno, no, pero, digamos, o sea, del diámetro del brazo, ¿no? ok, ¿y el 40%? El 40 es del ancho. Ok, gracias. También acuérdate que el tamaño estándar en ancho es de 12 centímetros. Bueno, les decía. Tenemos lo que es el estetoscopio, que es lo de aquí, el cual tiene dos jevecitos
como auriculares, por decirlo así, que le vamos a llamar ojivas. Están estas cositas acá. A lo mejor alguno ya tiene, alguno no. Creo que los más conocidos, no digo que los mejores, pero como que las marcas más respetadas está el Littmann, ¿no? Bueno, ahora, cuando medimos la presión arterial, nosotros vamos a necesitar de estos dos instrumentos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero vamos a asegurarnos que el paciente no haya realizado ninguna actividad física, o bueno, ninguna actividad en general, que pueda haber alterado los resultados. Sí pueden hacer actividades, o sea, sí pueden haber sido actividades físicas las que alteran el resultado, pero también puede ser consumo de alcohol o el consumo de tabaco en los últimos 30 minutos. Ojo, si el paciente ha consumido alcohol el día anterior, pues que no importa, no interfiere en nada. También interfiere que el paciente esté estresado y ya sí, también puede interferir el calor, por ejemplo. ¿En qué sentido? Tú tienes que asegurarte de que la medida de la presión arterial se esté dando en un ambiente fresco, porque yo qué sé, si el día de hoy, no sé si alguno venía a la facultad, había un calor increíble, si alguno en el patio se hubiera puesto a medir lo que es la presión arterial, este calor en nosotros genera vasodilatación, que le expliqué la semana pasada. Y esta vasodilatación altera la resistencia vascular sistémica. Y la resistencia vascular sistémica, como le expliqué hace 10 minutos, que espero que se acuerde, altera a la presión arterial por la fórmula que les mostré. ¿Qué fórmula, Marcela? Esta fórmula, ya ven que es importante. Entonces, cuando vayamos a medirle la presión arterial a un paciente, primero vamos a pedirle que repose por lo menos 5 minutos anteriores a la medida, ¿no? Luego vamos a colocarle el manguito 2 centímetros arriba de la flexión del codo. ¿Cómo pueden medir 2 centímetros, Marcela? Yo no tengo una regla, que tengo que comprarme una regla. No, no tienes que comprar una regla. Básicamente a ver, si quieres una medida un poco más exacta, ya luego con el tiempo te vas a acostumbrar. Pones 2 dedos juntos, tu dedo medio, no me acuerdo su nombre, el dedo índice, sobre la flexura del codo del paciente. Y vas a ver que hay una distancia casi de 2 centímetros. A ver, que no es exacta, pero más o menos ese es el lugar donde debes colocar el manguito, ¿no? Permíteme un segundo, ya. Para luego colocar nuestro estetoscopio sobre la arteria braquial. ¿Dónde está la arteria braquial? No se preocupen, eso lo van a aprender luego. Y bueno, se los podría explicar en persona, pero no lo tengo en persona. Y ya con eso vamos a comenzar a inflar con la perilla de insuflación. Por favor, no inflen demasiado. No sé si alguno se me dio la presión arterial, aunque sea si le han hecho curiosidad. Si tienen, así tengo un, bueno, no estoy segura si les tengo un manómetro automático o los modernos, digamos, que son, no tienen la perilla ni nada, solo tienen el manguito y como una maquinita. Se llaman igual, pero bueno. No sé si algunos y medio con eso, también eso sirven. Obviamente ya no estás haciendo la parte mecánica del manguito. Y aquí lo que quieren enseñar en la facultad es la parte del manguito. Pero bueno, si algunos medio incluso con esto, capaz tengan en su casa, aunque sea por curiosidad, se van a dar cuenta que su brazo, en términos así coloquiales, es apretado. Entonces, no le miden la presión arterial con manguito, con la perilla de insuflación y todo un paciente, por favor, no insuflen demasiado, van a terminar haciéndole un daño o incluso podría alterar el resultado. No sé seguro cuál es peor, pero no va a servir de nada. Entonces es como un consejo. A mí me ha pasado. Bueno, a ver. Continuando desde donde nos quedamos para medir la presión arterial, debemos inflar el manguito con la perilla de insuflación. Ay, esto es lo que les dije que ahora ya no viene con esa cosa larga, sino que viene como que con un relojito. Ya no les decía. Para medir la presión tenemos que inflar el manguito con la perilla de insuflación, ¿no? Y cuando lleguemos aproximadamente, tenemos que ir viendo, obviamente el relojito en cuestión. Cuando lleguemos a 140 a 160 milímetros de mercurio aproximadamente, tenemos que dejar de inflar y dejamos botar el aire. Es entonces cuando tenemos que estar atentos a los ruidos de Kortkov, tomándole atención con los... se me dio el nombre, perdónenme. En el estetoscopio. Bueno, ya.
Y tenemos que tomarle, sobre todo, mayor atención a la fase 1 y a la fase 5. ¿Por qué? La fase 1 nos va a indicar la medida de la presión sistólica y es el primer ruido que encontraremos. Bueno, al final, ¿no? Por ejemplo, comenzamos a desinflar, ¿no? Ya hemos inflado, pero ya, ¿sabes qué? He llegado a 150 milímetros de mercurio. Ya, perfecto, deja de inflar porque si no vas a romperle el brazo al paciente. Ya, bueno, ahora estamos desinflando. Pero ahora tenemos que estar atentos a la aguja y a lo que escuchamos, obviamente, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que el primer ruido que escuchamos, justo la aguja cae en 125. Entonces, esa sería nuestra presión sistólica, 125 milímetros de mercurio. Y bueno, ya Marcela, ya tengo mi primera presión, listo. Ya. Ahora hay que seguir escuchando. Y el último sonido que escuchemos es en la fase 5. Y este va a venir a ser la presión diastólica, que por ejemplo puede estar en 80, ¿no? Entonces, si les piden anotar la presión arterial de este paciente imaginario, tendrían que apuntar lo siguiente. Vamos a poner el color para que se vea. ¿Parece? No sé qué es. Ya. Vamos a apuntar la presión de este paciente ficticio, ¿no? Apuntamos BI. Pues es un ejemplo, ¿no? BI. ¿Por qué BI? Porque es brazo izquierdo. Discúlpeme mi letra. PA. ¿Qué es PAS? PAS es la presión arterial sistólica de 125 y PATS, que es PAD, la presión arterial diastólica, perdón, de 80. A ver, esta es la manera también un poquito larga. Pueden, sí, perdón. A la hora de la hora probablemente están apurados y no van a escribir de 125 PAD. Terminan achicándolo. ¿Por qué se recalca la parte de brazo izquierdo y brazo derecho? Porque la idea es que lo midan en ambos brazos. Y no solamente lo midan una vez. A ver, si el paciente está bien, pues no se la van a andar midiendo. El paciente está perfecto, no le van a andar midiendo cada 10 minutos. Pero inicialmente, si el paciente está enfermo, que se supone que para eso, o sea, si le están midiendo la presión arterial a un paciente, obviamente fuera el hecho de triaje, que ahí siempre lo miden, pero si están midiendo la presión, ¿no?, de un paciente que ha sufrido un accidente o está en urgencias, o yo qué sé, porque el paciente no está muy bien. Entonces, la idea es que lo midan en ambos brazos. Suele haber una diferencia, van a tomar en referencia el valor mayor. Yo qué sé, en el brazo derecho está en... No, tampoco es una diferencia notable, ¿no? Pero son 130, ya van a tomar en atención el 130. Y en 10 minutos van a tomar ambos valores, así 3 veces. Hasta que en algún punto también comienza a regularse, ¿no? Bueno, ya. Esta parte ya lo expliqué, pero otra vez, porque sí, los valores son importantes. Bueno, ustedes ya deben haber intuido, por lo que les he dicho, espero que me hayan tomado atención, que cuando la presión arterial se encuentra elevada, se le conoce como hipertensión arterial. Y cuando esta está por debajo de los valores normales, se le conoce como hipotensión. ¿Cuándo decimos que tenemos hipertensión? Cuando después de 3 mediciones, ojo, ya no son 3 mediciones como les dije hace rato, separadas en 10 minutos, no. Después de 3 mediciones separadas en días distintos, la presión se encuentra por encima de 140/90. Por decirles. Y eso es como dato curioso. A ver, pero voy a explicar eso y les doy como el dato curioso como para que sepan y no generalicen siempre. Bueno, debajo de esto podemos decir, debajo de estos valores de 140 y 90, podemos decir que la presión todavía está bien. Si bien dice prehipertensión, todavía se podría decir que tiene 13/8%. Ahora está bien. No te preocupes. En algunos artículos me parece que les aparece como 13/8, que es la medida de la presión arterial, pero esa medida es antigua. El punto corte ya se actualizó incluso en el MINSA hace no sé cuántos años, pero hace más de 5 años. Entonces, si algo están diciendo que sí, es bueno que lean de este tema, van a tener más noción, pero si alguno lee dice 3, bueno, 130, ¿no? Y 80, no le hagas caso, porque es el punto corte antiguo, ya cambió. Bueno, la hipertensión, valga recalcar, que nos trae muchos puntos en contra, muchos ya deben saber.
es una enfermedad que casi todos, bueno, no casi todos, pero en la mayoría de familias, aunque sí hay un hipertenso, porque puede ocasionar daños en el músculo cardíaco, con los infartos agudos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares que ocasionan, por ende, daño en el cerebro, y en consecuencias, ¿qué pasa si tenemos daño en el cerebro? Ocurre una deficiencia o un daño en las funciones motoras. También hay daños en los riñones por medio de la insuficiencia renal crónica, en fin, así cantidad de daños. Esto sí, como que medio que aprendas. Me parece que les preguntan a veces, o sea, no te acuerdas como que exactamente qué enfermedades son, pero sí es importante que se lo sepan a posterior, pero sí les preguntan de hipertensión arterial en su presión. Es fija. Y ven, eso como dato que sepan como futuros doctores. A ver, existen personas que sufren de hipertensión, pero también hay personas, a ver, no tienen tantos efectos secundarios, pero hay personas que sufren de hipotensión, es decir, que sufren de presión baja. Su presión baja en personas ya se normaliza, como les decía hace rato. Su presión normal, mientras su presión normal suele estar en, yo qué sé, en 12/8, la presión normal de esas personas que tienen presión arterial baja suele estar en, yo qué sé, eh, vamos a dar un valor X, 9/7, ¿ok? No es bueno, tampoco es bueno, ningún límite es bueno, pero hay personas que sufren de hipotensión. Ahora, estas personas que sufren de hipotensión, si alguno de ustedes tiene un familiar o algo así, díganle mamá, tío, primo, vecino, yo qué sé, tampoco te fíes, no porque sufres de hipotensión, no te exoneras de sufrir hipertensión. Tú puedes haber sufrido 30 años de tu vida de hipotensión y de pronto, bueno, tampoco de pronto, ¿no? Pero por cuestiones externas, capaz por alguna enfermedad, por, por cambios en tu sistema, cambios hormonales, yo qué sé, esta hipotensión comienza a subir y de pronto eres hipertenso. Y de pronto tu presión arterial normal se vuelve 14/9. Y una persona que está acostumbrada a tener una presión arterial, ¿en qué cosa habíamos dicho? Creo que 9/8. Una persona que tiene la presión siempre 9/8, de pronto tiene una 14/9, mucho piensa que se está muriendo. O sea, internamente lo siente así y también externamente. Y luego va el médico y le dice, ¿sabes qué, amigo? No te estás muriendo, no te preocupes, simplemente estás teniendo, o sea, después de 3 medidas, le dice, ¿sabes qué? No te estás muriendo, tienes hipertensión arterial. Sabes que tienes que cuidarte, sí, que sí podrías morir por la hipertensión, pero hay medicación y demás cosas, entonces no se preocupen en ese sentido, pero les doy como un dato, no por sufrir hipotensión te exoneras de la hipertensión. Y creo que no sé si se lo han dicho eh, en su clase de teoría, la hipertensión arterial en general, permítame un momento. Ya bueno. La hipertensión arterial también ha sido denominada como asesino silencioso, me parece, realmente no me acuerdo ahorita muy bien, me parece que esto sí está en su teoría, también me parece que es una fija, no me acuerdo bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus efectos que comienzan a tener como que los síntomas que tienen las personas inicialmente, antes de declararse finalmente como Disculpa que te hipertensos. interrumpa. Han hecho una consulta en el chat. Dice que si puede repetir, por favor, cuáles serán los valores actualizados y el que no debemos considerar. Claro. Ya, el valor actualizado es el que les estoy mostrando de la presión arterial. Perdón, estos valores son solamente de hipertensión, ojo. Los valores en normal, en todo, siempre han sido, bueno, no sé siempre, pero pues todos los documentos que van a encontrar son con esos valores. Pero bueno, en cuanto a hipertensión, antes decían que hipertensión se consideraba el punto de corte de 13 mililitros de mercurio, perdón, 130 mililitros de mercurio para arriba, y en presión sistólica y en presión diastólica se consideraba de 90 mililitros de mercurio, perdón, de 80 mililitros de mercurio para arriba. O sea, 13 y 8.
3 en sistólica y 8 en diastólica. Pero hoy en día, desde hace como 5 años o más, internacionalmente, incluyendo el MINSA, han empezado a considerar como punto de corte de 14 mililitros de mercurio para arriba en presión sistólica y en presión diastólica de 90 para arriba. Disculpe, tengo una duda. Dime. ¿Por qué en la hipotensión no se puede establecer la presión arterial diastólica? Porque depende mucho del paciente, ¿sabes? Además, ¿dónde está? Cuando ustedes comienzan a escuchar, esto realmente van a tener que practicarlo. Si alguno tiene la posibilidad de practicarlo en su casa, así sea con un esfingomanómetro automático, le recomendaría que lo practiquen. Esto, escuchar los ruidos de Korotov, no es fácil, parece fácil, no lo es. Tienen que entrenar a su oído. Pero bueno, cuando comienzan a escucharlo, se van a dar cuenta que, ok, la presión sistólica, pues por ahí que van a escucharla, o sea, van a escucharlo. Este segundo sonido, que es la fase 3, lo van a escuchar. El tema es cuándo se acaba el sonido. Cuando se acaba el sonido, podría considerarse que es la presión diastólica. Ahora, ¿qué sucede? Ni siquiera, yéndome un toque fuera de tu pregunta, ¿qué suele suceder? Incluso con personas sanas o con embarazadas, yo qué sé. ¿No? La presión arterial en embarazados, ojo, en embarazadas y en niños también baja. O sea, no baja, sino que es menor, la diastólica. Entonces, están midiendo y de pronto, yo qué sé, el valor normal es 8, ¿no? Bueno, 80. 8, 80, pueden decirlo de una manera. Bueno, la presión normal la diastólica normal es 8. Están bajando, 8, 7, 6 y no escuchan nada. O sea, siguen escuchando porque no necesitamos suficientemente su oído o porque lo han entrenado, pero el sonido, por el tipo de presión que tiene la persona, que eso depende, varía de persona en persona, es tan leve, es como un silbido, por decirlo así ya, pero es tan leve que de pronto no lo sienten. Puede llegar a 4 y le dicen 4 y si estuvieran 4 el paciente ya debería estar muerto. Y no lo está. Si eso ocurre en embarazadas y en niños, ¿qué te digo de personas hipotensas? Que técnicamente las embarazadas tienden a ser hipotensas. No son enfermedades, simplemente es como una característica de embarazadas, ¿no? Tienen que ser hipotensas o hipertensas realmente. Pero en su mayoría de casos son hipotensas y están sanas. Entonces, es por eso mismo que a las personas hipotensas no se llega a determinar la presión diastólica, porque no solamente en algún punto deja de escucharse, pero se escucha tan leve en esas personas que no se llega a determinar exactamente en qué punto es el punto de pare. A ver, sí se determina, pero se determina un estimado. Se determina, vamos a un ejemplo, 7, ya la presión se determina en 7, perfecto, está en 7. Pero realmente a lo mejor solamente sonó hasta 75. O a lo mejor solo sonó, o siguió sonando hasta 60. Yo qué sé. Estos valores así, al aire. Es por eso, básicamente. Por eso dice, no se puede establecer, como que no llegan a escucharlo exactamente, entonces, o si llegan a escucharlo, hay doctores que sí den su prestado su oído, no hay una generalidad. Porque incluso son personas que tienen entrenado su oído, Ok, la otra muchas persona no. gracias. ¿Alguna consulta más? Porque realmente ya no, ya no hay más tiempo. Chicos, ¿tienen alguna otra consulta? No sé si por chat han escrito o ya nada. Por chat ya no he escrito nada. Ah, listo. Ya, chicos, a ver, voy a parar la grabación primero. Permítanme primero dejar de compartir. No sé cómo dejar de compartir.